Muy buenos días para todos, que el Señor los bendiga grandemente allí en casita, junto con toda su familia. En este día le damos la bienvenida a este tiempo de iglesia en casa. Nos encontramos aquí en la iglesia, la familia pastoral. Les bendecimos, de verdad que nos gozamos de que en este día usted pueda conectarse con nosotros y de que juntos le demos la gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 14, el verso 27, dice la palabra: la paz les dejo, mi paz les doy, y no os la doy como el mundo la da. Dice la palabra del Señor: no se turbe vuestro corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y el Evangelio de Juan, capítulo 16, 33, nos dice que Él estas cosas nos ha dicho para que nosotros haya paz. Muchas veces las cosas que suelen suceder en el mundo pueden producir en muchas personas temores, miedos, inseguridades, pueden traer desconfianza, muchas cosas. Pero Él siempre, el Señor Jesús siempre, por medio de su palabra, nos muestra que Él está presente y que aún es necesario que estas cosas acontezcan. Dios nos ha enseñado que allí en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, de la adversidad, es donde nosotros aprendemos a descubrir lo que tenemos en el corazón. Cuántas veces que hemos declarado que somos de fe, cuántas veces hemos declarado la palabra, pero en el momento de la prueba es donde nosotros, valga la redundancia, somos probados. ¿Qué tanta fe tenemos? ¿Qué tanta seguridad en Él tenemos? Y dice la palabra del Señor también que en el mundo tendremos aflicciones, pero Él siempre nos dice confiar, yo he vencido al mundo. Así de que con esta palabra, creyendo en Él, confiando en Él, de que todas las cosas pasarán y que si Él está con nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? Vamos en esta mañana a darle gracias a Él, a decir al Espíritu Santo de Dios que venga sobre nuestras vidas, que Él sea el motivo de nuestra adoración, de nuestra alabanza, el motivo de nuestra reunión en casa, que en el corazón de cada uno de nosotros siempre nazca ese deseo de poder adorarle cada mañana, cada día, para la gloria de su santo nombre. Gracias te damos, Señor Jesús. Toda la gloria es para ti. Aleluya. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Una vez más diga y ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame,
quiero conocer. Una vez más digámosle a Él: ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Oh, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Vamos, díselo a Él: purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Oh, sí, Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana. Es el deseo nuestro todos los días. Allí donde tú estás, dile: Señor, es mi deseo todos los días, cada día, Señor, poder conocerte y poderme parecer a ti, Señor. Que cada día nosotros menguemos para que tú crezcas. Que todos los días, Señor, nosotros seamos menos para que tú seas más. Oh Señor Jesús, aquí están nuestras vidas, oh Rey de los cielos, que vienen delante de tu presencia, maravilloso Señor, porque dependen de ti, porque te necesitan. Dile: Señor, gracias, gracias por regalarnos una nueva misericordia, una nueva mañana, Señor, una nueva oportunidad. Gracias, gracias porque podemos venir a tu casa, porque podemos venir a tu presencia, Señor, porque podemos doblar nuestras rodillas, Señor, allí donde cada vida se encuentra, Padre. Porque este es un tiempo, hermano, hermana, amigo, que Dios está llamando a las almas, que está llamando a las vidas a que le conozcan. Por eso doblégate delante de Él y dile: Señor, aquí estoy, oh Dios. Aquí está mi vida, Señor, que reconoce que sin ti nada es, que nada puede ser separada de ti. Que todos los días, Señor, venimos a tu presencia, oh poderoso Rey, para adorarte, Señor, para exaltarte, para reconocerte en nuestros caminos, para decirte, Señor, que tú eres bueno, Señor, que tú eres fiel, que para siempre, Señor, permanecen tus misericordias, oh Dios. Te adoramos, Espíritu Santo de Dios, te bendecimos y te damos gracias. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por todas las cosas que nos permites vivir, Señor, porque nada de lo que tú haces o permites, Señor, es en vano, Señor. Todo, Señor, con todo tienes propósitos, oh Dios. Con todas las cosas, Señor, tú tienes un propósito, Señor. Hoy, precioso Rey de los cielos, reconocemos delante de ti, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, cuánto te necesitamos, Señor. Cuánto necesitamos de ti, maravilloso Dios, en nuestras vidas, Padre. A ti viene mi vida, mi corazón, mi alma, Señor, que tiene hambre y sed de ti. Así como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Por eso, Señor, en esta mañana venimos y nos presentamos delante de ti, para que seas tú, Señor, el que rebose nuestra copa, el que nos unja con aceite fresco, Señor, el que nos renueve cada día, Espíritu Santo, el que sea tú, Dios de los cielos, en nuestras vidas, capacitando, Señor, fortaleciendo, Señor. Por eso en esta hora, precioso Dios, te damos gloria, te damos honra, te damos adoración, Señor, te damos alabanza, Señor. Gracias, Padre. Oramos, Señor, para que tú obres, oh Dios mío, allí, Señor, en los corazones, para que tú obres, Padre, en las vidas, Señor, en aquellas almas, Señor, que te necesitan, oh Dios, Padre, porque aún aquellos, Señor, que no te reconocen, aún aquellos, Señor, que
te han ignorado, que te han evadido, Señor amado. Aún ellos necesitan de tu poder, aún ellos necesitan de tu gloria, aún ellos necesitan de tu amor, Señor. Oh poderoso Rey de los cielos, toma las vidas, Señor, en esta mañana. Toma las almas, Señor, aquel que está angustiado, aquel que está desesperado, Señor, aquel que se siente, Dios mío, cansado, cargado, sin esperanza, Señor, aquel que ha perdido la fe, Señor, aquel que tiene temor, Señor amado, de lo porvenir, aquel que duda, Señor, de la gloria de todas las cosas que suceden, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que sea tu paz, Señor, que seas tú tocando el corazón, que seas tú tomando las vidas, Señor. Padre, tu palabra nos lo dice, Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero hoy el Señor nos dice: confiad, 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 yo he vencido, confiad, yo he vencido, confiad, yo he vencido. Gracias, Dios, porque tú venciste por nosotros, Señor, porque tú ya venciste, Señor, por nosotros, oh Dios. Te adoramos, Jesús. Te alabamos, Espíritu Santo, te damos toda la gloria, Señor, te damos toda la adoración, Señor Jesús, en esta mañana. Bienvenido, 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 Señora llenada, bienvenido, Espíritu de Dios, a saturar nuestras almas, a saturarnos, oh Dios de los cielos. Infunde aliento, Señor, a tu pueblo, infunde aliento a las vidas, Señor, infúndeles aliento, Señor. Echamos fuera todo temor, Señor, echamos fuera todo miedo, Señor, toda cobardía, Señor. Tu palabra dice que tú nos has dado, Señor, tú no nos has dado espíritu de cobardía, Señor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por eso declara la palabra y dígale: Señor, yo declaro que sobre mí hay el espíritu, Señor, de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Por eso el temor se va, por eso la duda se va, el miedo se va, la incredulidad se va, Señor. Todo lo que el enemigo durante todo este tiempo ha querido producir en los corazones, Señor, hoy lo rechazamos en el nombre de Jesús, hoy lo rechazamos en el nombre de Jesús, y estamos declarando, Señor, por tu palabra, Dios mío, que tú estás aquí, Señor, que tú estás en este lugar, Señor, que tu presencia, Dios eterno, está con nosotros, Señor, que tú no nos has dejado, no nos has desamparado, que con tu diestra de poder, Señor, nos has sostenido. Tú eres el que nos tiene guardados, Señor, en tus manos, y lo que está en tus manos, dice la palabra, no se perderá, no se perderá, no se perderá, porque no se duerme aquel que guarda Israel. Aleluya, Señor. Gracias, Dios, porque tú velas, Señor, por nosotros, porque tú cuidas, Señor, de nosotros, porque tú sabes de que nosotros, dice tu palabra, tenemos necesidades, Señor. Por eso en esta mañana, Padre, yo te doy gloria, por eso en esta mañana, Padre, yo te doy honra, yo te doy adoración, te doy alabanza, Señor. Bendecimos cada vida, Señor, cada oyente, cada televidente, Señor, los que se encuentran a distancia, Señor, en los diferentes municipios, corregimientos, veredas, Señor, departamentos, Señor, ciudades, oh Dios mío, oh Padre celestial, países, Señor amado, que seas tú, Señor de los cielos allá, bendiciendo las familias, Señor, bendiciendo los hogares, Señor, bendiciendo los esposos, los hijos, Señor, fortaleciendo los días, Señor, en estos tiempos, Señor. Tú eres mi fortaleza, Padre, tú eres mi fortaleza, Señor. Recibe toda la gloria, Padre, recibe toda la adoración y toda la alabanza en esta mañana. Adórelo allí con sus palabras y dígale: Jesús, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias, Espíritu Santo, te damos a ti toda la gloria, Señor. Gracias te damos, Jesús, porque tú eres, Señor, la paz en medio de la tormenta, Señor. Tú eres mi paz en medio de la tormenta, Señor. Por eso, Padre precioso, te damos gloria, Espíritu de Dios, te bendecimos. Gracias por tener, Señor amado, misericordia y ayudarnos en todo este tiempo, porque Él ha sido fiel, porque no nos ha faltado nada, porque Él ha sido nuestra provisión, Él ha estado allí, Él cuida de sus hijos, dice la palabra, que si Él cuida de las aves, cuánto más nos cuidará de nosotros, cuánto más, aleluya, Señor, gracias. Porque nuestra preocupación no es el vestido, no es la comida, porque de eso se preocupa el Señor, dice su palabra. Mas buscar primeramente del reino de Dios y su justicia, y
todas estas cosas serán añadidas. Aleluya. Gracias te damos, Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor. Allí donde estás, adórale, adórale a Él en esta mañana. Dígale, Señor, porque tú eres el Rey de los cielos, Señor, en el cual nosotros tenemos seguridad, en el cual nosotros, Señor, tenemos confianza. Precioso Dios, te alabamos, Jesús. Te damos a ti, Señor, toda la gloria y toda la honra. Maravilloso Dios. Gracias te damos, Espíritu Santo. Recibe toda la adoración y toda la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Allí donde tú estás, alaba al Señor en esta mañana y dígale, Señor Jesús, gracias por este tiempo. Puedo venir, Señor amado, a adorarte, a alabarte, Jesús. Puedo venir, Espíritu Santo de Dios, a bendecirte. Gracias. Gracias te damos, Señor. Toda la gloria es para ti, mi Rey, y toda la alabanza, Señor Jesús. Aleluya. Recibe toda la gloria, precioso Dios. Mi alma te bendice y te alaba, Señor, y te damos muchas gracias en esta hora. Toda la adoración es para ti, Señor. Vamos a hablarlo allí con sus palabras y dígale, Padre, gracias. Gracias te damos, Señor Jesús. Podemos venir a adorarte, podemos venir a alabarte, Señor. Podemos venir, Señor, a glorificar tu presencia. Podemos venir a exaltarte, Rey de los cielos. Bendecimos tu nombre, Señor Jesús. Aleluya. Muchas gracias, Señor, te damos en esta mañana. Oh Jesús, gracias. Sí, Señor, tú eres maravilloso. Eres precioso, adóralo. Adórale a Él. Dile, solamente adelante de ti me postro, Señor Jesús. Hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres el Rey, eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Oh sí, precioso Dios, porque tú eres el Cordero inmolado que quita los pecados del mundo. Aleluya. Glorioso Salvador, divino, divino exaltado.
Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirás, por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirás, por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Alaba al Señor en esta mañana y dale gracias, Jesús. Eres el Rey de los cielos, pero también eres el Rey de la vida. Gracias, Espíritu Santo, te amamos, Señor. Te bendecimos, oh poderoso Dios. Aleluya. Allí con sus palabras, adórelo a Él y dígale gracias, Espíritu Santo, te adoramos. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana, Señor. Toda la gloria es para ti, mi Rey. Bendecimos tu presencia, precioso Dios. Sabemos que tú estás aquí, Señor. Y es a ti a quien venimos, oh poderoso Rey. Porque necesitamos, Señor, que seas tú, Dios, trayendo lluvia, una lluvia fresca. Una lluvia, Señor, como dice tu palabra, temprana, tardía, en nuestros corazones, en las familias, Señor. Que produzca, Señor amado, paz. Oh Jesús, te alabamos. Aleluya. Sobre este lugar, sediento estoy de ti. Ven y sacia hoy la sed que hay en mí. Lléname de ti, ven que necesito que refresques mi interior. Vamos, dile bien. Quiero más de ti, hazme gozar mi copa hasta sentir tu presencia estremeciendo mi interior. Ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti, Señor. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está hoy sobre mí. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre mí. Ven, que quiero más de ti, hazme gozar mi copa hasta sentir tu presencia estremeciendo mi interior. Ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti, Señor. Tu lluvia está cayendo, tu gloria
fuego que quema en nuestras vidas, oh Dios, aquellas cosas que no son de ti, que no te agradan, ese fuego que está, Señor, para purificarnos todos los días. Oh Espíritu Santo de Dios, ese fuego arde hoy en nuestras vidas, Señor. Te adoramos, tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre mí. Lluvia. Aleluya, y a su nombre, ¿cuántos le alaban en esta mañana? Aleluya, y en casita, dígale: Señor, te damos gracias, Espíritu Santo, porque creo, Señor, oh, aleluya, que ahí estás tú, Señor, para ayudarnos, para cuidar de nosotros, para enseñarnos las cosas, precioso Dios. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos muchas gracias en esta mañana. Él es maravilloso, Él es fiel, Él es poderoso, como Él no hay otro, nos lo dice la palabra. Por eso te damos, Señor, toda la gloria y te damos, Señor, toda la alabanza en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Bendecimos la presencia de Dios en esta mañana y vamos a disponernos para que juntos entonces alabemos a Dios. Gloria a Cristo Jesús en esta hora de la mañana. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Él es maravilloso y qué bueno que usted aquí en casita entonces se disponga para que en este día usted y yo le alabemos a Él con cánticos. Siempre decimos que qué bueno que usted mismo se convierta en un instrumento de alabanzas para el Señor. Aleluya. Se ve que con sus palmitas, allí donde tú estás, gloria a Jesús. Vamos a alabarle a Él con todo el corazón, con alegría. Aleluya. ¿Cómo dice Dios? Aleluya. Y déjalo que te toque y recibe la bendición. Y déjalo que te toque. Déjalo que te toque y recibe la bendición. Una vez más. Esto de Galilea está pasando por aquí. Esto de Galilea está pasando por allí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque. Y déjalo que te toque y recibe la bendición. Sí, Señor, hoy estamos dispuestos para recibir tu bendición, Señor. Aleluya. Una vez más díselo. Esto de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque. Déjalo que te toque y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque y recibe la bendición.
bendición, que aquí se siente la presencia de Dios, que aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da, yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Sentimos gozo, sentimos paz, sentimos el amor que Dios nos da, sentimos gozo, sentimos paz, sentimos el amor que Dios nos da. ¡Epa! Oh sí, Señor Jesús, podemos experimentar tu gozo, Señor, en medio de nuestras vidas. ¡Aleluya! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Epa! ¡Aleluya! ¿Y quién es el que vive? ¡Vea su nombre! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Vamos a declarar que sí, se alaba al Señor. ¡Vamos! Y así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Levanten las manos todos, levanten las manos todos, levanten las manos todos. Así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Levanten las manos todos, levanten las manos todos, levanten las manos todos. Así se alaba a Dios. Sí, Señor, tu pueblo te alaba. Aleluya. Hey, hey, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva como fuego, cayendo sobre mí, como un fuego, cayendo sobre ti, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema. Llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva como fuego, cayendo sobre mí, como un fuego, cayendo sobre mí, que quema, que quema y quema, 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 que quema, que quema y quema. Aleluya, Jesús, te alabamos. Vamos a adorarlo a Él en esta mañana y dele toda la gloria a Dios. Aleluya, y a su nombre, a su nombre. Gracias te damos, Espíritu Santo, en esta mañana. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, maravilloso Dios, porque como Él no hay otro. Aleluya. Te damos a ti toda la gloria. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Qué bendición poder alabar al Señor en esta hora. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Bueno, gloria al Señor. Qué bendición. Gloria a Cristo Jesús. Que todos podamos glorificar la presencia del Señor en nuestras vidas. Gloria al Señor. Aleluya. Oh sí, Señor Jesús. Dios amado con su amor eterno. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por levantarnos, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Con sus palmas. Toma el pan
cantaré, danzaré y me alegraré, más y más cada vez yo te alabaré. Cantaré, danzaré y me alegraré, más y más cada vez yo te alabaré. Delante de su trono yo me gozaré, en su amor y en su gracia me deleitaré. Delante de su trono yo me gozaré, en su amor y en su gracia me deleitaré. Cantaré, danzaré y me alegraré, más y más cada vez yo te alabaré. Cantaré, danzaré y me alegraré, más y más cada vez yo te alabaré. Delante de su trono yo me gozaré, en su amor y en su gracia me deleitaré. Delante de su trono yo me gozaré, en su amor y en su gracia me deleitaré. Aleluya, Señor, nos gozamos en tu casa, en tu presencia, Señor, ahí en tu trono, Rey del cielo, allá en plenitud de gozo, Señor. Por eso te damos gloria, gózate y ven. Delante de su trono yo me gozaré, en su amor y en su gracia me deleitaré. Delante de su trono yo me gozaré, en su amor y su gracia me deleitaré. ¡Vamos! Y toma el pandero y ven a danzar, toma el pandero y ven a gozar. Ven y subamos ante nuestro Dios, toma el pandero y ven a danzar. Y con las palmas, alábale al Rey en esta mañana. ¡Aleluya! Regocíjese Dios, subamos ante nuestro Dios, y toma el pandero y ven a danzar. Vamos, gózate, iglesia. Danza alegremente en su presencia. Mira, salta dando vueltas para Cristo. Vive, vive para siempre le serviré. Mira, canta, danza alegremente en su presencia. Mira, salta dando vueltas para Cristo. Vive, vive para siempre le serviré. Y que agradeceré tu reino amor Jesús. Sanaste mi lamento en alabanza, sanaste mi herido corazón. Canta, danza alegremente en su presencia. Mira, salta dando vueltas para Cristo. Vive, vive para siempre le serviré. Mira, canta, danza alegremente en su presencia. Mira, salta dando vueltas para Cristo. Vive, vive para siempre le serviré. Vive para siempre le serviré. Vive para siempre le serviré. Aleluya. Gracias, Jesús, te damos en esta mañana. Toda la gloria es para ti, mi Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Qué bendición poderle alabar, que lo hagamos con todo el corazón, con alegría, como el Señor nos lo enseña. Bueno, en esta mañana invitamos entonces a nuestro Pastor Luis Sánchez, con ustedes. Bendiciones. Gracias, mi amor. Buenos días para nuestra amada iglesia, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por esta bendición tan especial, por la oportunidad que tenemos una vez más de poder reunirnos todos como una familia, la familia de la fe, y de poder en esta hora también pues llegar hasta donde usted se encuentra. Yo sé que muchos están juiciositos allí, gloria a Dios, en su casa, guardando este tiempo de cuarentena. Y bueno, pareciera ser que tenemos la iglesia en la casa. No, de hecho tenemos la iglesia en la casa, porque mire, estamos haciendo las cosas como normalmente las hacemos aquí en la congregación. Tenemos el tiempo de la alabanza, tenemos el tiempo de la oración, tenemos el tiempo de la administración de la palabra. Recordemos que ayer creo que les decíamos en la mañana que el propósito es que para este domingo usted participe de la cena. Entonces la pastora muy diligentemente, muy comedidamente nos va a explicar cómo podemos, o mejor, le va a explicar a usted cómo preparar el jugo de la uva, cómo preparar el pan. Recuerde que por sobre todo el pan no lleva levadura, es un pan sin levadura. Es una cosa muy sencilla, pero que vale la pena que la pastora le explique
porque la idea es que este domingo todos los hermanos de la congregación participemos de la cena. Le voy a pedirse un favor, que usted se llegue a conseguir una copita, llegue a conseguir una copita, dependiendo del número de personas que estén bautizadas en su casa. Hay unas copitas que son transparentes, que son más o menos de este tamaño. Usted las puede comprar, son baratas y son muy apropiadas para este propósito. Así que no se me olvide, este domingo la idea es que participemos de la cena del Señor. Bueno, y aquí estamos, como ya usted lo puede escuchar, con toda la familia, dispuestos en esta mañana a recibir una palabra que nos bendiga, una palabra que nos edifique. Recuerde darle like allí a nuestra página, gloria a Dios, y también le pido el favor de que usted lo comparta con otras personas, porque es muy importante que otras personas también vengan al conocimiento de la palabra, también vengan al conocimiento de la verdad. Y otra cosa que les hemos estado pidiendo a nuestros hermanos es que se tomen la foto. Entonces usted se va a acercar a la pantalla, ya sea de televisión, ya sea del computador, de la tablet, del celular, y usted se va a tomar una foto con todas las personas que están allí reunidos en su casa, recibiendo la palabra, escuchando la palabra, pues porque eso lo vamos a tener aquí como un testimonio. Queremos tener eso aquí como un testimonio, porque yo sé que eso va a ser de mucha bendición. Y para aprovechar bien el tiempo, quiero entonces de que nos vayamos a las Sagradas Escrituras. Usted va a tomar la Biblia, reciba un saludo muy especial, una bendición muy grande para todos los que están aquí en su casa, gloria a Dios. Y usted se va a ir conmigo al libro de Gálatas, capítulo número 3. Gálatas, capítulo número 3. Y vamos a leer lo que nos dice la palabra en el versículo número 13. Gálatas, capítulo número 3, verso número 13. Damos la gloria a Dios. Voy a dar un compás de espera, gloria al Señor, para que usted ubique la palabra, ubique el versículo bíblico. Dice la Biblia de la siguiente manera: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Vamos a leerlo una vez más. Dice la Biblia: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Vamos a hablarle al Señor por un momento. Vamos a pedirle al Señor que prepare nuestro corazón para que la palabra de Dios cumpla con el propósito para lo cual Dios nos la da en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, la alabanza, la adoración, porque tú eres Dios, porque tú eres fiel, porque para siempre, Dios mío, es tu misericordia. Para nosotros, bendito Rey de los cielos, es una grandísima bendición podernos reunir en torno tuyo, podernos reunir, Señor amado, en torno de tu bendita palabra, porque es tu palabra la que tiene poder para salvar, es tu palabra la que tiene poder para redimir, Señor, para limpiarnos de todo pecado, bendito Dios de los cielos, aleluya. Es tu palabra la que a nosotros nos puede dar vida, Señor. Es tu palabra, bendito Dios, en donde nosotros encontramos todo lo que necesitamos, Señor. Por eso yo te ruego en esta hora, oh Señor, que nuestros corazones estén dispuestos, receptivos, oh Dios mío, a recibir la palabra, Señor, que lo hagamos con sencillez, que lo hagamos con humildad, bendito Dios de los cielos. Quizás allá al otro lado, Señor, hay gente que sabe más Biblia que nosotros. Hay gente que conoce más Biblia que nosotros. Oh Señor, pero no por eso, bendito Dios, quiere decir, Señor, que vamos a menospreciar la enseñanza que tú traes a través de este siervo, Señor. Yo te pido, por favor, que seas tú el que hables, maravilloso Rey. Usa mis labios. Oh Señor, permíteme en esta mañana ser un instrumento de bendición para la gloria de tu nombre, Señor. Un instrumento de bendición para cada persona que nos ve, para cada persona que nos escucha, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Y a ti te damos, Dios bendito, toda la gloria, toda la honra y toda la adoración. Gracias, Señor,
Aleluya. Antes de irnos a hacer como una especie de introducción teniendo en cuenta el versículo bíblico, déjenme recordarle que el día de ayer nosotros estuvimos hablando de dos cosas. Ayer alguien me preguntaba, pastor, ¿y usted qué fue que habló? ¿Usted qué fue que predicó? Entonces les voy a recordar de qué fue lo que hablamos, de qué fue lo que predicamos. Estuvimos hablando acerca del Éxodo y de la Pascua, o de la Pascua y del Éxodo. Dijimos de que la Pascua fue instituida directamente por Dios. Dios le dice a Moisés qué es lo que tiene que hacer con referencia a la Pascua, porque el Señor ya había tomado la decisión de liberar a su pueblo, de sacarlo de la esclavitud que durante 400 años vivió allí en las tierras de Egipto. Dijimos que la Pascua es una fiesta de liberación. Dijimos también, y esto para mí quizás fue lo más importante, de que estamos a punto de vivir, no sé cuándo, de pronto por las evidencias, por las señales, podemos decir que estamos en el tiempo, pero no puedo decir exactamente cuándo. Estamos a punto quizás de vivir un segundo éxodo. Ese primer éxodo fue aquel en donde Dios trasladó a Israel a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Pero el segundo éxodo tiene que ver con el traslado de la iglesia a la patria celestial. Y siempre les decía yo ayer que la Pascua se ha celebrado, siempre se ha celebrado, y que a mí me llamaba poderosamente la atención la coincidencia o algunas cosas que para mí eran comunes entre lo que había pasado en el tiempo de Faraón, Egipto, Moisés, el pueblo de Dios, y con lo que está pasando ahora en este tiempo. Eso se celebró en un día como ayer, decía hace 1837 años. Hoy, hace también 1837 años, a esta hora estaban sucediendo cosas muy tremendas, a esta hora estaban sucediendo cosas muy poderosas. La Biblia enseña que el Señor Jesucristo fue crucificado a la hora tercera del día. Y la hora tercera del día, según la manera en que los judíos ven el tiempo, miden el tiempo, es las 9 de la mañana. Aquí nosotros tenemos casi las 10, quiere decir que para este momento, para este tiempo, ya el Señor Jesucristo estaba en la cruz, ya estaba crucificado, y dice la palabra que Él estuvo en la cruz hasta la hora novena, es decir, hasta las 3 de la tarde. Y durante todo ese tiempo nosotros vimos todo lo que el Señor Jesucristo vivió, todo lo que le aconteció. Allí, recuerde que estando Él crucificado, dijo algunas palabras que tienen un trasfondo, digámoslo así, espiritual para nosotros en este tiempo. Y leíamos aquí hace un momento, en Gálatas capítulo 3, verso número 13, que dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, cuando nosotros miramos este texto bíblico, nosotros encontramos a Pablo el apóstol hablando del pacto que Dios había hecho con su siervo Abraham hace muchísimo tiempo. Estamos hablando del Antiguo Testamento, en donde Dios le habla a Abraham, le dice a Abraham que haga ciertas cosas, y dice la palabra que el Señor le prometió a Abraham que lo iba a bendecir. Yo quiero que leamos un poquito los versículos anteriores. Dice el verso 6: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, la Biblia nos enseña de que este hombre, este patriarca, conocido como el padre de la fe, pues le creyó a Dios. Él dejó su tierra, dejó su parentela, él lo abandonó todo y empezó a seguir a Dios. Dice Hebreos que él le obedeció sin saber hacia dónde era que iba. Y algo que a mí me llama la atención es que el verso número 2 dice que los que son de fe, óiganme bien, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. O sea, literalmente no podemos decir que somos hijos de Abraham, pero espiritualmente hablando, nosotros somos descendientes de Abraham, porque nosotros también somos de fe, nosotros también
Somos personas que le creemos a Dios, creemos en Él y le creemos a la palabra. Entonces el verso 8 dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, mire que ahí está hablando de nosotros, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Antes, en el capítulo 12 de Génesis, el Señor le había dicho a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En Génesis capítulo número 12. Pero como dice el versículo, dice, y la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, es decir, a todos los pueblos que son diferentes al pueblo hebreo, al pueblo judío. Dice la Biblia que dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo que en él serían benditas todas las naciones. Eso quiere decir que nosotros, Dios en su gracia, Dios en su sabiduría, ya nos tenía incluidos, ya nosotros, según el plan de Dios, según el propósito de Dios, ya seamos parte de todo aquel pueblo que iba a ser bendecido por parte del Señor. Por eso dice el versículo 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, escúcheme eso, de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entonces dice la Biblia que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y hoy yo quiero hablar precisamente acerca de ese elemento que para muchas personas es visto como una maldición, pero que si nosotros lo vemos, lo analizamos detenidamente. Ejemplo, para nosotros la cruz de Cristo no es una maldición. ¿Por qué? Porque fue allí en la cruz donde una de las cosas que Jesucristo dijo es, consumado es. Entonces, Jesucristo, el siervo de Jehová, dice Isaías 53, vino a esta tierra con un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Rescatar al hombre. ¿Rescatarlo de qué? Del pecado, rescatarlo de la paga del pecado, que dice la Biblia es la muerte, es la condenación eterna. Entonces Jesús en la cruz cumplió como vicario de Dios la obra. ¿Y cuál era la obra? Dice la palabra que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es por eso que para nosotros la cruz de Cristo no es una maldición, sino por el contrario, la cruz de Cristo para nosotros es una bendición. ¿Por qué? Porque fue allí en la cruz donde Jesucristo nos rescató, fue allí en la cruz donde Jesucristo nos redimió, fue allí en la cruz donde Jesucristo a nosotros nos salvó, fue allí en la cruz de Cristo donde por medio del derramamiento de su sangre fueron lavados todos nuestros pecados. Entonces, si nosotros miramos un poquito más detenidamente, la cruz de nuestro Señor Jesucristo para nosotros, ¿qué representa? Representa bendición. Ahora, si usted analiza con cuidado el versículo, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Entonces yo ayer les decía que por la ley ninguna persona podía ser salva, ninguna persona se puede salvar, porque no ha habido, aparte del Señor Jesucristo, ser humano en la tierra que fuese capaz de cumplir con toda la ley. La única persona que pudo cumplir a cabalidad, que pudo cumplir a perfección la ley, fue el Señor Jesucristo. Ni siquiera el apóstol Pablo, tremendo hombre de Dios, que él decía que en cuanto a la ley él era irreprensible. Es decir, Pablo procuraba llevar la ley así como tenía que ser. Pero mire que el mismo apóstol Pablo tuvo que creer en el Señor Jesucristo para poder ser ¿qué? Para poder ser salvo. Usted mira la historia de los grandes hombres de Dios, hombres tremendos, hombres que en su tiempo, hombres que en su época causaron una revolución, que cambiaron vidas, pero aún esos hombres
necesitan creer en quién, en Jesucristo, porque de la única manera en que una persona puede ser salva, de la única manera en que una persona puede ir al cielo es a través de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que Él es el camino, la Biblia dice que Él es la verdad, que Él es la vida y que ninguno va al Padre si no es a través de Cristo. Entonces, cuando nosotros miramos esto de la ley y que nadie podía cumplir con la ley, entonces hubo la necesidad de que alguien más, en este caso el Señor Jesucristo, cumpliera la ley. ¿Por quién? Por nosotros los hombres. Entonces, nosotros ya no nos movemos según la ley, sino que nosotros ahorita creemos en la justificación que es por fe en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, Jesús, dice la palabra que se hizo para nosotros, o se hizo mejor, por nosotros maldición, porque dice la palabra, escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cuando nosotros miramos la cruz fue una de las formas en que los romanos tenían para castigar a quién, a sus peores delincuentes. Ahora, yo quiero aquí hacer una aclaración, que este castigo que los romanos infligían a las personas a través de la cruz no es originalmente romano, sino que él lo copió de otra cultura. Ellos vieron cómo en esa otra cultura ellos castigaban a sus presos, a los peores presos, a los peores delincuentes, llevándolos a la cruz, y a los romanos no les pareció mal copiar esa idea. Por eso es que allí, cuando usted mira el pueblo de Roma en los tiempos del Señor Jesucristo, ellos habían adoptado esa costumbre y ellos castigaban, y le repito, a los delincuentes, a los peores delincuentes, exhibiéndolos en una cruz, colgándolos en una cruz. Ahora, usted y yo sabemos que aunque el Señor Jesucristo murió como pecador, Él jamás pecó. Dice la Biblia que nosotros tenemos un sumo sacerdote el cual puede compadecerse de nosotros. Dice la Biblia que Él fue tentado en todo. Óigame bien, Jesús fue tentado en todo, pero también dice la palabra que Él fue sin pecado. Él jamás practicó el pecado, Él jamás participó de ningún pecado. ¿Y todo por qué? Porque Jesús vivía en una perfecta comunión ¿con quién? Con el Padre. Jesús vivía en una perfecta coinonía con el Padre, que eso es lo que Jesús quiere que nosotros aprendamos, a vivir en comunión con Dios, a vivir en el Espíritu, porque cuando usted vive en el Espíritu, a lo que usted menos le va a jalar es a los deseos de la carne. El problema es cuando el cristiano le da más lugar a la carne que al Espíritu. Entonces, por la carne, el cristiano continuamente es tentado, continuamente es llevado a cometer pecados, muchas clases de pecados, no solamente adulterio, no solamente fornicación, no solamente laxivias, inmundicias, cosas como esas, sino también otras clases de pecados, hablar mal de los demás, la falta de perdón, el rencor, etcétera, etcétera, la amargura. Todas esas cosas delante de Dios son pecados. Pero ¿por qué pasa eso en el corazón de una persona que dice ser cristiana? Porque la persona de pronto no ha entendido que ella necesita, para poder tener control sobre su carne, para poder tener control sobre sus emociones, sobre sus pensamientos, sobre su deseo, sobre su voluntad, ella necesita andar en el Espíritu. Entonces dice la Biblia que Jesús se hizo maldición por nosotros, porque dice la palabra, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, hoy, hace 1837 años, a esta hora, Jesús ya estaba padeciendo la cruz. Jesús ya estaba sufriendo la cruz. Dice la palabra en Isaías capítulo 53, que le invito por favor a que se vaya conmigo, a Isaías capítulo 53, gloria a Dios. Cuando usted mira el capítulo 52 en el verso número 13, allá hay un título que dice sufrimiento del siervo de Jehová. Recuerde que el siervo de Jehová, el siervo perfecto de Jehová, es el Señor Jesús. Él es el siervo perfecto de Jehová. Dice la palabra en el verso 13, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Aquí la Biblia está hablando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se asombrarán de ti muchos? De tal manera
dice la Biblia, fue desfigurado de los hombres, su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá para el renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Verso 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Entonces, usted sabe que después de la Pascua y otros sucesos que acontecieron en un día como el día de ayer, el Señor Jesucristo fue arrestado en un día como hoy. A muy tempranas horas el Señor ya había ido donde Caifás, que era el sumo sacerdote, el que estaba al frente del Sanedrín. También el Señor Jesucristo ya había compadecido ante Poncio Pilatos, y finalmente decidieron que el Señor Jesucristo tenía que morir en una cruz. Entonces a él lo crucificaron a la hora tercera del día, es decir, a las 9 de la mañana. Y hoy quiero centrar la enseñanza precisamente en la cruz del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es que sin la cruz del Señor Jesucristo nosotros no hubiéramos sido redimidos, nosotros no hubiéramos sido justificados. Sin la cruz del Señor Jesucristo no existiría la salvación. Entonces podemos decir que la cruz del Señor Jesucristo es uno de los eventos o uno de los elementos también muy importantes en este plan y en este proceso de salvación que Dios tiene ¿con quién? Para con la humanidad. Entonces vamos a mirar algunas cosas, pues la verdad el tiempo no nos daría para profundizar en este tema, pero vamos a mirar algunas cosas que tienen que ver con la cruz de Cristo, y algunas cosas que son misteriosas. ¿Por qué? Ejemplo, la Biblia dice que la palabra de la cruz para los que se pierden, es una locura, pero para nosotros los que creemos es poder y salvación de Dios. Entonces hay mucha gente que critica la cruz, pero ¿por qué critican la cruz de Cristo? Porque no la entienden, porque no tienen revelación acerca de la cruz de Cristo. Y hablando de esto, hay muchas cosas, hablando de la cruz de Cristo, que son un misterio. ¿Y por qué son un misterio? Porque de pronto, como les decía hace un momento, en muchas veces hay cosas que tienen que ver con la cruz que son tan profundas que nosotros ni las alcanzamos a discernir, no las alcanzamos a entender. Entonces, la cruz de Cristo, escúchenme bien, es un misterio de la sabiduría del amor de Dios. Vamos a empezar la enseñanza por ahí. La cruz de Cristo es un misterio de la sabiduría del amor de Dios. Entonces, usted sabe lo que dice Juan 3:16. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dice el verso 17, que Dios no mandó a su Hijo Jesús al mundo para que el mundo fuera condenado por él, sino para que el mundo a través de él alcanzase la salvación. Entonces, cuando hablamos de que la cruz es un misterio de la sabiduría y del amor de Dios, primero voy a hablar del amor. Entonces, cuando hablamos del amor de Dios, yo en estos días les decía que el amor de Dios es algo que en muchas ocasiones a nosotros nos deja sin palabras.
Y mire el ejemplo, ¿por qué? Porque Dios el Padre, por amor a la humanidad, escúcheme bien, de aquel entonces, de antes y de después de Cristo, dice la palabra que por amor estuvo dispuesto a sacrificar a su único Hijo, a Jesucristo, al Santo de los Santos, al Hijo perfecto, al Hijo que toda persona, déjenme decirles la verdad, le gustaría tener. Pero dice la Biblia que Dios por amor lo sacrificó. ¿Y por qué Dios lo sacrificó? Porque Dios sabía que era de la única manera que el hombre podía ser rescatado de su condición caída. Recuerde que cuando el hombre peca en el huerto del Edén, el hombre se sale de la gracia de Dios y pasa a ser un ser desgraciado. A uno en muchas ocasiones le dicen desgraciado o le decían desgraciado, y a uno le molestaba esa palabra. ¿Y por qué le molestaba? Porque pensaban que le estaban faltando a uno al respeto. Pero cuando a uno antes de llegar a Cristo le decían que era un ser desgraciado, lo que a uno le estaban diciendo era que uno no tenía la gracia de Dios. Cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando de la gracia salvadora. Hoy nosotros tenemos la gracia de Dios, la gracia salvadora, y todo gracias, valga la redundancia, a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas personas que piensan que esto de la cruz fue una idea del diablo. Y déjenme decirles que eso no fue así. Eso no fue idea del diablo, porque el diablo no es eterno. Oiga esto, el diablo no es eterno. El diablo no ha existido desde siempre. El diablo fue creado. O mejor, el diablo no es sempiterno. Cuando hablamos de que el diablo no es sempiterno, estoy diciendo de que el diablo no ha existido desde siempre. Llegó un momento en donde Dios creó un ser hermoso, o un ser maravilloso, que la Biblia dice, entre otras, que se llamaba el querubín protector, el lucero de la mañana, el portador de luz. Dice la Biblia que él fue creado con mucha hermosura, con mucha sabiduría. Él tenía, digámoslo así, un puesto muy importante dentro del organigrama de Dios allá en el cielo. Dice la palabra que este portador de luz, este lucero, este querubín, se enalteció, se llenó de orgullo. Y bueno, usted conoce la historia. ¿Por qué yo le hablo a usted de que Satanás no es sempiterno? Porque Satanás fue creado. Hubo un momento en donde Dios lo creó, los ángeles son creados, nosotros fuimos creados. El único que es sempiterno es Dios. ¿Qué quiere decir eso? De que Dios ha existido desde siempre y para siempre existirá. Dice la Biblia que Él no tiene comienzo ni tiene fin, porque Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. Entonces el diablo fue creado. Ahora, ¿por qué yo le digo esto? Porque es que el diablo, en comparación con la palabra, pues usted tiene que entender que la palabra ha existido desde siempre. ¿Por qué? Porque Dios mismo es la palabra y la palabra es Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios permanece para siempre en el cielo. Entonces, le digo esto para que usted entienda que cuando nosotros leemos en la palabra, leemos la Biblia, en la Biblia ya estaba escrito que el Hijo de Dios, Jesucristo, tenía que morir en una cruz. Eso no lo decidió el diablo, eso lo decidió el mismo Señor Jesucristo, eso lo decidió Dios mismo. Esa era la forma en que el Hijo de Dios debía de cumplir con la misión que el Padre le había encomendado con respecto a la salvación de la humanidad. Entonces, muchas personas piensan que la cruz fue una idea del diablo, y entonces hay muchas personas que piensan que el diablo mató al Señor Jesús en la cruz. Tampoco fue el diablo. ¿Por qué? Porque es que el Señor Jesucristo fue el que decidió a qué horas Él iba a morir. Eso no fue idea del diablo. Lo que pasa es que las cosas se dieron como se dieron porque hay una palabra que ya estaba escrita, y como la palabra ya estaba escrita, pues esa palabra se tenía que cumplir. Y la Biblia dice, allá en el libro de Éxodo, precisamente en el capítulo número 12, mire que esto ya había sido anunciado, esto ya había sido profetizado. Dice que el cordero debía de ser sacrificado entre las 2 tardes. Recordemos que el cordero en la antigüedad tipificaba al Señor Jesucristo, el cordero de Dios que vino para quitar el pecado del mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que ya Dios había establecido una hora. Jesús ya conocía la hora. Jesús ya sabía la hora en que Él había
de morir. Eso no fue idea del diablo. El diablo no fue el que le quitó la vida a Jesús allí en la cruz a la hora novena, no. Jesús la entregó. Eso fue idea de Jesús. Entonces mire que cuando nosotros empezamos a ver la cruz de esta manera, nosotros encontramos cosas misteriosas, encontramos cosas que son muy sabias y que reflejan o nos muestran el amor de ¿quién? El amor de Dios. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Hablando acerca de la muerte del Señor Jesús. Dice la Biblia de que en Él está la vida y que Él tiene poder para ponerla, pero también tiene poder ¿para qué? Para tomarla. Es decir, Él es el que decide con respecto a la vida. No es el diablo. De hecho, el diablo no pudo con el Señor Jesucristo. El diablo sí trató de matar al Señor Jesucristo, pero el diablo no pudo. La Biblia me enseña que el Señor Jesucristo, una de las cosas que hizo mientras estuvo en la tumba fue que descendió a las partes más bajas de la tierra para predicarle a los espíritus encarcelados. Dice la Biblia que Jesús le arrebató al que tenía el poder de la muerte las llaves de la muerte y del Hades. Es decir, la muerte no tiene poder contra la vida en Cristo Jesús, porque fue la vida en Cristo Jesús, fue Cristo Jesús la vida el que venció a quién, el que venció a la muerte. Entonces la cruz es un misterio porque la cruz brota de lo profundo de Dios y nos introduce de nuevo en lo más íntimo de su ser. Óigame bien, la cruz además es un símbolo de Dios mismo que desciende del cielo. Por eso yo le decía ahorita de que esto no fue algo que el diablo ideó, esto no fue algo que el diablo dijo, yo voy a matar a Jesús en la cruz. No, eso viene desde el cielo, eso viene desde la eternidad. La cruz es misteriosa porque la cruz va en contra de todo sentido y de toda razón. Cuando usted mira la palabra allí en el capítulo 19 del libro de Lucas, gloria a Dios, Lucas capítulo número 19, si usted puede, vaya conmigo por favor. Lucas capítulo 19, dice la palabra en el verso número 14. Lucas capítulo 19, verso número 14. Recuerde que yo le acabo de decir que la cruz va en contra de todo sentido y razón, contra la dignidad humana, contra toda prudencia. Esta es la voz del mundo sublevada contra la cruz. Dice la Biblia en el versículo, gloria a Dios, número ¿qué? 14. Dice la Biblia, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que reines sobre nosotros. Lucas capítulo número 19. Entonces allí encontramos a sus conciudadanos rebelándose en contra de este propósito que Dios tenía con el Señor Jesucristo y de cómo la cruz va en contra. Por eso decíamos hace un momento que la palabra de la cruz para muchos es locura, y como es una locura, como no la pueden entender, se rebelan contra la palabra de Dios. Y hay otras cosas, hablando de la cruz. Mire, la cruz nos revela la existencia de una vida suprema y de una vida divina. ¿Por qué? Porque fue a través de la cruz del Señor Jesucristo que nosotros fuimos reconciliados con el Señor. Y esa reconciliación con Dios tiene un propósito. ¿Cuál? Que nosotros tengamos una vida eterna, que nosotros estemos al lado de Dios para siempre. Por eso, cuando empezábamos la palabra y leíamos allá en Gálatas, la Biblia dice que es maldito aquel que es colgado en el madero, que es colgado en la cruz. Voy a volverlo a leer, dice el versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, el versículo 13 mejor, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Entonces Jesús se hizo maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Pero piensen esto, si Jesucristo no hubiera ido a la cruz, nosotros no tendríamos redención, nosotros no tendríamos salvación, nosotros no pudiéramos hablar de una justificación, nosotros no pudiéramos hablar
de recibir unos beneficios. Lo leíamos allá en Isaías 53. Dice la Biblia que la paga de nuestra paz fue sobre Él, que por su llaga nosotros fuimos sanados, fuimos curados. Es decir, la cruz de Cristo, para los que en Él creemos, lo que ha traído es un montón de beneficios, lo que ha traído es un montón de bendiciones. Entonces, por eso decimos de que hay que saber entender esto que nosotros estamos hablando. Damos la gloria a Cristo Jesús. Y ya para terminar, digámoslo de esta manera, quiero hablar, permítanme un momentico aquí, estoy mirando los apuntes. Gloria a Cristo Jesús, gloria a Dios, aleluya, damos la gloria al Señor, no se me impaciente, gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús, gloria a Dios. Dice la Biblia en Isaías, en el capítulo número 12, Isaías capítulo número 12, aleluya, Isaías capítulo número 12, en el verso número 3, dice, allí hay un título que dice Cántico de Acción de Gracias. Dice, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. Jehová, quien ha sido salvación para mí. Dice el verso 3, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Entonces, aquí nosotros podemos entender algo. ¿Cuál debe de ser la actitud, digámoslo así, del hombre ante el misterio de la cruz? ¿Cuál debe de ser esa actitud? Porque cuando nosotros miramos aquí los versículos, dice que en aquel día cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. ¿Qué es lo que ha hecho que la indignación de Dios, la ira de Dios, el juicio de Dios, digámoslo así, contra el hombre se aparte? Es el hecho de creer en el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. ¿Por qué? Le voy a explicar. La Biblia dice que para que haya redención de pecados tiene que haber derramamiento de sangre. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no puede haber redención de pecados. Ahora, el precio exigido por la ley, óigame bien, para el perdón de los pecados fue precisamente ese, la sangre del Señor Jesucristo. Por eso cuando nosotros creemos que es la actitud correcta que debemos de tener frente a la obra hecha por Cristo Jesús en la cruz, cuando nosotros creemos en el sacrificio hecho en la cruz, entonces estamos teniendo la actitud que Dios espera que nosotros tengamos frente a este hecho tan especial, frente a este hecho tan poderoso, porque es que la cruz de Cristo a nosotros nos ha cambiado la vida. Dígame bien, la cruz de Cristo. Antes nosotros estábamos condenados a muerte por nuestros delitos, por nuestros pecados, pero ahora que hemos creído en el Señor, entonces Jesús a través de esa cruz nos ha redimido de la maldición del pecado, haciéndose, dice la palabra, por nosotros maldición. Entonces el Salvador, damos la gloria a Dios, tomó nuestro lugar allí en la cruz, y es como que si hubiéramos intercambiado la vida. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos bajo maldición, y Cristo, cuando va a la cruz, toma la posición de nosotros, toma nuestra posición, y nosotros en la cruz de Cristo tomamos la posición de Jesús. Es decir, hay un intercambio. Jesús toma nuestra posición y nosotros tomamos la posición de Jesús. Entonces Jesús, con su sacrificio, nos presenta delante del Padre justificados, limpios, sin mancha, sin arruga, y eso es una bendición muy, pero muy especial. Damos la gloria a Dios. Les decía hace un momento que la cruz es el único camino que nos lleva hasta donde está Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios.
Damos la gloria al Señor. Bueno, tengo aquí muchas cosas, pero estoy tratando como de avanzar porque veo que el tiempo se nos está pasando. Vayámonos a Colosenses, en el capítulo número 2. Gloria a Dios. Colosenses, permítame, lo busco. Colosenses, capítulo número 2. Entonces mire que hoy en muchas partes, bueno, de una forma diferente, claro está, pero en muchas partes la iglesia, incluso ayer yo salía, tenía pico y cédula y tuve la posibilidad de salir, y yo veía cómo esto de la tradición, de la cultura está tan arraigado en el corazón de muchas personas, de que en ocasiones yo pasaba por ciertos lugares y yo veía cómo en algunas casas las personas habían organizado una especie de altar, haciendo alusión a lo que en un día como el de ayer, Jueves Santo, pasó hace 1837 años. Y hoy estoy seguro, esas mismas personas desde sus casas están participando de cierta manera con lo que normalmente la cultura, con lo que normalmente la tradición les ha enseñado, porque ellos hacen eso es por cultura, ellos hacen eso es por tradición. Mire que la humanidad le sigue rindiendo culto a un Cristo muerto, le sigue rindiendo culto a un Cristo muerto, a un Cristo que para ellos aún está crucificado, porque ese es el Cristo de la cultura, ese es el Cristo de la tradición, porque el verdadero Cristo, el Hijo de Dios, no está crucificado, no está muerto, Él está vivo, y dice la palabra que Él está sentado a la diestra del trono del Padre. Entonces, esto es importante que nosotros lo tengamos presente, porque la cruz, vuelvo y le repito, para nosotros representa bendición. Mire lo que dice Colosenses en el capítulo número 2, gloria a Dios, en el verso número 15, dice la palabra: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. Óigame bien, en la cruz. Quiere decir de que antes de la cruz los principados y las potestades tenían el control, tenían el dominio ¿sobre qué? Sobre la humanidad. Pero fue precisamente en la cruz de Cristo, fue precisamente el sacrificio de Cristo Jesús en esa cruz que le quitó a los principados y a las potestades ese derecho, que le quitó a los principados y a las potestades ese dominio. Por eso, si usted hoy es un creyente, si usted cree en Jesús, si usted cree en la obra vicaria de Jesús, si usted cree en el sacrificio que Jesús hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario, le tengo una buena noticia: el diablo ya no tiene nada que ver con usted, los demonios ya no tienen nada que ver con usted. Dice la palabra, ni los principados ni las potestades. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Jesús despojó. La palabra despojar quiere decir quitar con violencia, quiere decir arrebatar. Entonces, antes de la cruz, el diablo tenía el dominio ¿sobre quién? Sobre la humanidad. Pero después de la cruz, usted y yo que hemos creído en la obra de Cristo, entonces Jesús le arrebató al diablo ese control, ese dominio que tenía sobre la humanidad. Y se lo voy a explicar a usted de una manera muy sencilla. Si usted es un creyente practicante de la palabra, de la Biblia, entonces es normal que usted tenga tentaciones, porque somos seres humanos, y como seres humanos pues estamos expuestos a la tentación. La Biblia nos enseña ya en Santiago que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni Él mismo puede ser tentado por el mal. Pero dice la palabra que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, dice la palabra, es seducido, es arrastrado, creo que es, y entonces el pecado siendo consumado da luz, la tentación siendo consumada, mejor da luz al pecado, y el pecado ¿qué hace? Lleva a la muerte. Entonces, si usted es una persona que ha creído en la obra de Cristo Jesús, usted es una persona que lo entiende, es una persona que lo vive, es una persona que lo practica, y cuando a usted le vienen ese tipo de tentaciones, la pregunta es:
¿Qué hace usted? ¿Qué hago yo? Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos es seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Una de las cosas que nosotros hacemos es poner en práctica lo que nosotros hemos aprendido de parte de ¿quién? De parte de Dios. Entonces rechazamos, entonces reprendemos. Si toca cubrirnos con la sangre de Cristo Jesús, aunque la sangre de Cristo Jesús está en nosotros como señal del nuevo pacto, nosotros nos cubrimos con la sangre de Jesús. Ayer hablaba con una hermana, me decía: pastor, tuve una experiencia un tanto maluca. Cierto día yo estaba en mi cuarto y resulta que tuve una experiencia en donde yo sentí que me iba, o sea, yo me iba a morir, me estaba muriendo. Resulta de que ellos tienen un perro, una perra muy bonita, y la perra empezó a desesperarse, empezó a rasquetear, yo no sé qué era, si las paredes o el piso, como tratando de avisar de que algo estaba pasando allí en el cuarto de la hermana. Y lo tremendo es que la hermana y el hijo tuvieron la misma experiencia, Entonces ella decía que ella quería hablar, pero no podía hablar, parecía que tenía algo que no la dejaba hablar, algo que la oprimía, algo que la tenía allí, no la dejaba hablar, pero a pesar de que ella no podía hablar, ella empezó a confesar en su mente: la sangre de Cristo tiene poder. Y usted, que es cristiano, que es practicante de la palabra, de pronto usted me entiende esto que le estoy diciendo, porque quizás a usted le ha pasado, ha tenido una experiencia muy parecida a esa. Yo las he tenido y me ha pasado exactamente lo mismo, y me ha tocado confesar en la mente: la sangre de Cristo tiene poder. Pero entonces, ¿a qué va este ejemplo? A que usted ve cómo, a medida que usted va confesando el poder de la sangre de Cristo, el espíritu o el mensajero del diablo o el enviado por Satanás para hacer eso que estaba haciendo, ¿qué pasa? Empieza a retroceder, porque no hay nada más poderoso que haga retroceder al diablo que la sangre del Señor Jesucristo. Ahora, hay quienes dicen que la sangre del Señor Jesucristo, y yo estoy de acuerdo con eso, no es un arma de guerra, Muchas veces nosotros estamos haciendo guerra espiritual y nosotros usamos la sangre de Cristo y reprendemos y echamos fuera. No, la sangre de Cristo, recuerde, fue derramada en la cruz para redimirnos de la maldición del pecado. Es por medio de la sangre que nosotros hemos sido justificados. Pero yo he visto, porque he tenido la experiencia, como en ocasiones el enemigo, los espíritus inmundos se levantan contra uno, lo atacan, pero mire que uno declara el poder de la sangre de Cristo Jesús, y esto tiene un poder tan tremendo, que puede ser el demonio que sea, el demonio empieza a retroceder. Entonces, este ejemplo para decirle a usted, para explicarle a usted con un ejemplo lo que dice el versículo 15. Entonces, Jesús le quitó al diablo, le quitó a los principados y a las potestades el poder, el derecho que ellos tenían sobre ¿qué? Sobre la humanidad. Por lo menos el diablo sobre una familia cristiana no tiene poder. El diablo sobre un esposo cristiano no tiene poder, sobre una esposa cristiana no tiene poder, sobre un hijo, una hija, un hermano, una hermana cristiana que procura poner por obra la palabra no tiene poder. Escúcheme bien. ¿Por qué? Porque Jesús se lo quitó. Jesús se lo quitó. Cuando usted mira la creación, usted encuentra de que el Señor, cuando creó al hombre, le dio una posición de autoridad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el pecado? El pecado hizo de que el hombre le entregara al diablo su posición de autoridad, y entonces el diablo se le encaramó al hombre. ¿Qué ha hecho el Señor Jesucristo con su sacrificio en la cruz? Vino a restaurar la posición, entre otras cosas, de autoridad que el hombre en un principio había recibido por parte de Dios. Es por eso que el diablo no tiene poder contra la iglesia. La Biblia dice cosas como estas. La Biblia dice: y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Cuando hablamos del mundo, hablamos del sistema, porque el mundo en sí es como la plata en sí. La plata en sí no es mala, la plata en sí es buena, si la sabemos usar. Pero si usted le da un mal uso a la plata, pues la plata entonces pudiéramos decir que es algo malo, pero la plata no es mala, es lo que se hace con la plata. Entonces la Biblia dice que esta es la victoria que ha vencido el mundo. Entonces no estamos hablando del planeta Tierra como tal, sino que estamos hablando del sistema que está gobernando la tierra, que es un sistema que es antibíblico, que es un sistema que no viene de parte de Dios, que es un sistema en donde cada día se están estableciendo cosas que van en contra de la palabra, cosas que van en contra de la moral, cosas que van en contra de los principios que el Señor tiene establecidos en la Biblia.
Entonces dice la Biblia, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué quiere decir eso? Que usted y yo como creyentes hemos vencido al sistema del mundo por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. Óigame bien. Y eso es más o menos lo que está diciendo aquí el Señor. Dice la Biblia que Jesús, el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente para triunfando sobre ellos, dice la Biblia, en la cruz de el Calvario. Damos la gloria al Señor. Entonces, la cruz para nosotros es de bendición, porque fue a través de la cruz del Señor Jesucristo que nosotros hemos recibido muchas bendiciones. Recuerden, no es la cruz en sí, la cruz sola no, es lo que Jesucristo hizo por nosotros allí en esa cruz. Entonces, ya para terminar, la cruz es el centro de la historia. La cruz de Cristo cambió la cosmovisión de la vida cristiana. La cruz de Cristo revela a Dios, nos revela su poder, y podemos hablar de muchas otras cosas. Podemos hablar de lo que Cristo ganó por nosotros o para nosotros allí en la cruz del Calvario. Entonces, por hoy vamos a dejarlo hasta ahí. Recuerde hacernos sus comentarios, recuerde darle like y compartir esta palabra con otras personas, para que otras personas también sean bendecidas, sean ministradas, y bueno, reciban la bendición de Dios. Ahí donde usted está, vamos a orar. Cierre sus ojos. Yo le pido el favor, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te doy muchas gracias, te damos a ti toda la gloria, la honra, toda la alabanza, toda la adoración, Señor. Te exaltamos, oh Dios mío, te bendecimos, oh poderoso Dios, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, porque para siempre, Señor, aleluya, es tu misericordia. Gracias, Señor, porque aunque la Biblia nos dice, y no es que estemos diciendo lo contrario, no es que estemos en contra, nos estemos revelando, Señor, en contra de lo que dice la Biblia, aunque la Biblia dice, Señor, que maldito aquel que es colgado en una cruz, en un madero, nosotros también entendemos, Señor bendito, que hubiera sido de nosotros si Jesús no hubiera ido a la cruz. Señor, sabemos de que la cruz, en el tiempo de Jesús, los romanos lo utilizaban para castigar, Señor, a lo peor de la sociedad, Señor, para infligir miedo, para infligir temor, bendito Dios. Pero eso de que Jesucristo fue a la cruz no fue una idea de Roma, Señor, no fue una idea del diablo, fue una idea tuya, Señor, porque esto ya estaba, bendito Dios, establecido en los cielos. Por eso, Señor, hoy queremos darte gracias por la cruz de Cristo. Gracias, Señor, porque a través de esa cruz nosotros fuimos salvados, oh Dios mío, porque es la cruz, bendito Dios de Cristo, la que establece un puente, Señor, la que restaura nuestra relación contigo, bendito Dios, la que nos lleva directamente, maravilloso Señor, a donde tú estás, bendito Dios. Oh Señor, es la cruz de Cristo, bendito Rey, la que también restaura nuestra relación con el prójimo, Dios mío. Por eso yo quiero darte gracias, Señor, porque a través de la cruz de Cristo tú nos has dado vida y vida eterna, Señor. Tú nos has salvado, tú nos has redimido, tú nos has justificado, Señor. Nos has limpiado de todos nuestros pecados a través del derramamiento de Cristo allí en la cruz, Señor. Y has hecho cosas tremendas, oh Dios mío. Por eso hoy queremos darte gracias. Gracias, precioso Señor Jesús. Dele gracias a Jesús por haber tomado su lugar, por haber tomado nuestro lugar. Aleluya. Señor, yo te doy muchas gracias, porque era yo el que debería de haber muerto, Dios mío. Pues yo era tu enemigo, Señor. Yo era enemigo de tu justicia, bendito Dios. Yo era por naturaleza rebelde. Yo era por naturaleza, Señor. Y no es que no lo sea, bendito Dios, estamos en un proceso. Pero sabemos, Señor, que la obra que tú empezaste, Señor, tú la terminas y la perfeccionas, oh Dios mío. Oh Señor, pero por naturaleza los hombres somos rebeldes, somos cabeciduros, somos tercos, Señor. Somos obstinados, oh Dios mío, somos duros. Era por eso que nosotros deberíamos de haber ido a la cruz, Señor. Pero tú en tu amor, bendito Dios. Es por eso que la cruz de Cristo es la más grande muestra de amor de Dios. Aleluya, para con la humanidad. Tú en tu amor, Señor bendito, tomaste nuestro lugar allí en la cruz y te sacrificaste por todos nosotros, Señor. Por eso te damos gracias, porque con tu sacrificio, una vez más, Señor, nosotros hemos recibido vida y vida eterna, vida abundante, Dios mío. Toda la gloria es para ti, Señor
Yo oro, bendito Dios, para que esta palabra, Señor, haya bendecido a cada persona, para que a través de esta enseñanza, Señor, aunque tal vez sencilla, Dios mío, le haya aclarado a muchas personas, bendito Dios, esto que tiene que ver con la cruz de Cristo. Sabemos que para hablar de la cruz, Señor, nos faltaría tiempo, Dios mío, porque mucho fue lo que tú hiciste, Señor. Prácticamente todo tú lo hiciste allí en la cruz por la humanidad, Señor. Por eso yo te doy gracias. Bendigo al hermano, bendigo a la hermana, bendigo a cada persona, bendito Dios, que se dispone para ti, Señor. A cada persona que ora, que clama, Señor, que intercede, Dios mío, que ha recibido esta palabra, Señor, con sencillez, que ha recibido esta palabra, Señor, aleluya, con humildad, sin criticar, bendito Dios de los cielos. Tal vez no somos los mejores teólogos, Señor, no tenemos la mejor homilética, no tenemos la mejor hermenéutica, Dios mío, pero de lo que nosotros tenemos, nosotros damos y lo hacemos con amor, porque es para la gloria tuya, Señor. Por eso yo te suplico, bendito Dios, aleluya, que esta palabra, Señor, marque las vidas, oh Dios mío. Oh Señor, que nosotros entendamos, bendito Dios, el poder de tu cruz. Que nosotros entendamos, Señor, que tú nos llamaste a cargar, Señor bendito, la cruz, a seguirte, Dios mío, aleluya. Oh sí, Señor, de que como cada día nosotros debemos de ir a la cruz para morir, Señor bendito, cada vez más al pecado, Dios mío, para ser menos, Señor, para que tú seas más, en el nombre de Jesucristo. Yo te doy muchas gracias, bendigo tu nombre, Señor, bendigo tu presencia, Dios mío. Oro por los hermanos, Señor, te pido por favor que tú les sigas fortaleciendo. Te pido por favor, Señor amado, que tú le sigas abriendo puertas, oh Dios mío, que la gracia tuya, Señor, que el favor tuyo, Dios mío, les acompañe, bendito Dios de los cielos, todos los días de su vida, Señor. Mira la petición del hermano, mira la petición de la hermana, Dios mío, mira la petición de cada persona, Señor, que en esta hora dobla sus rodillas delante de ti, que en esta hora clama, Dios mío, que en esta hora intercede, bendito Dios, porque sabe que tú eres poderoso, Señor, para darle esa respuesta, que tú eres poderoso, Dios mío, para darle la victoria, Señor, porque de hecho tú ya se la entregaste, bendito Dios, porque nosotros en Cristo Jesús somos más que vencedores, oh Dios mío, Señor. La Biblia me enseña que desde el mismo momento en que Daniel, Señor bendito, propuso en su corazón, Señor, buscar de ti, agradarte a ti, Señor, aleluya, desde ese mismo momento, Señor, sus palabras fueron escuchadas en el cielo. Yo declaro en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Señor, que las oraciones de tus hijos, oh Dios mío, están haciendo eco en el cielo, Dios mío, que las oraciones de tus hijos, Señor, están siendo recibidas en el cielo, aleluya, y que por causa de esas oraciones, Señor, por causa, bendito, de ese clamor, la respuesta tuya ha salido, Señor, la respuesta tuya ha salido, Señor. Yo lo declaro, bendito Dios, yo lo declaro, yo lo declaro, yo lo confieso porque lo creo, Señor, lo creo, Dios mío. Por eso, hermano, hermana, amigo y amiga, usted que está allá al otro lado, levante sus manitos y crea que eso que usted le está pidiendo a Dios, Dios a usted ya se lo concedió, Dios a usted ya se lo dio, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre maravilloso. Crea que Jesucristo a usted le ha abierto las puertas de los cielos, crea que usted es un hijo, una hija de cielos abiertos, aleluya. Padre, dice la palabra, Señor, que todo lo que pidamos al Padre en el nombre del Hijo, el Padre nos lo dará, el Padre nos lo dará. Oh sí, Señor, por eso en esta hora yo desato bendición, desato respuestas, oh Dios mío. Digo que los enfermos, Señor, son sanos por la llaga de Cristo, bendito Dios, porque hoy hace 1837 años, oh Dios mío, tú hiciste esa obra en la cruz, Señor. Por eso, hermana y hermano, rechace toda dolencia, rechace toda enfermedad, toda peste, toda plaga, Dios mío, tiene que salir de los cuerpos, bendito Dios. Ahora mismo, Señor, hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de
de Jesús. Hay poder en la palabra de Dios. Empiece a reprender, empiece a rechazar. Rechace, oh Sama Kanda Lama y Kita Lama Saya. Rechace todo cáncer, rechace todo tumor, rechace todo aquello que se ha venido formando en su cuerpo. Esas masas desaparecen ahora. Esas masas desaparecen ahora, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tumores ahora mismo se van, tumores ahora mismo desaparecen, desaparece todo cáncer, desaparece el SIDA, desaparece el AIDS, Señor. Ahora mismo, Dios mío, creo que tú eres poderoso, Señor. Oh, bendito desde los cielos, para destruir todo COVID-19, Señor. Oh, Dios mío, glorifícate. Oh, Dios mío, glorifícate, Señor. Y te damos a ti muchas gracias, oh Dios mío. Declaramos que así como tú nos salvaste, Señor, así también tú nos sanaste y tú nos liberaste, Dios mío. Declaramos, Señor, que así como tú nos salvaste, bendito Dios de los cielos, así también tú nos sigues proveyendo, Señor, para todas nuestras necesidades. Y te damos a ti muchas gracias, Señor. Padre, bendice a cada hermano, bendice su fidelidad, Señor, bendice su perseverancia, Dios mío. Bendice su obediencia, Padre. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús, Señor. Mira a los hermanos que diezman, los hermanos que ofrendan, Padre. Bendíceles, Señor, prospérales, multiplícales, oh Dios mío. Oh Señor, mira cuántos, oh bendito Dios, a pesar de esta situación, Señor, oh bendito Rey de los cielos, mira a ver de qué manera envían la bendición hasta tu casa, Señor. Padre, yo te doy gracias, oh Dios mío, y mi oración es para que tú les prosperes, oh Dios, para que tú les multipliques, oh Dios mío, 100 veces más y aún le añadas, Señor. Yo creo en el Dios que multiplica, yo creo en el Dios que prospera, en el Dios, Señor amado, que bendice, en el Dios que reprende por todos nosotros al devorador. Por eso usted que está allá en su casita, declárese libre de la ruina, libre de la promesa, de la miseria, de la pobreza, mejor. Libre de toda escasez, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Declárese bendecido, declárese prosperado, declárese victorioso, enriquecido para toda buena obra. Oh sí, Señor, declaro, Dios mío, que todo lo que tus hijos hacen con sus manos, Señor, usted lo prospera, bendito Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Y a ti te damos muchas gracias, oh Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Damos la gloria a Dios. Recordemos entonces, hermanos, quizás hoy en las horas de la noche, en el culto de la noche, la pastora va a aprovechar un momentico para estarnos dando la instrucción. Bueno, la pastora dice que se los va a mandar al grupo, entonces vamos a mirar el grupo para que usted participe de la cena este domingo. Para que participe de la cena este domingo. Recuerde que la cena, entre otras cosas, también se conoce como la comunión, y es bueno que nosotros estemos en comunión, entonces esa es la idea, que este domingo usted ya en sus casas y nosotros aquí participemos de la cena. Gloria a Cristo Jesús. Bueno, por hoy el tiempo se nos ha acabado. Recuerde hacernos sus comentarios, llámenos si usted quiere que le apoyemos en oración. Si usted tiene alguna petición de oración, para eso estamos. Usted nos puede escribir al 304-548-9371, que es nuestra línea WhatsApp. Recuerden que hoy a las 7 de la noche continuamos con la bendición. Damos la gloria al Señor. Quiero orar ya para terminar. Antes vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo tan especial, este tiempo de bendición, oh Dios mío. Sabemos, Señor, que todo tiempo que nosotros invitamos en buscarte a ti, en buscar de ti, siempre va a ser un tiempo de bendición, Señor. Por eso te damos gracias. Gracias, Señor, por habernos escuchado, por habernos atendido, por haber dado respuestas a nuestras oraciones, por la palabra que tú desataste sobre nuestras vidas, oh Dios mío. Te doy muchas gracias.
Oro por este pueblo, Señor, para que tú lo sigas guardando, para que tú lo sigas protegiendo, Señor, para que tú lo sigas cercando con tus ángeles, oh Dios mío. Padre, declaramos, bendito Dios, porque en ti creemos, a ti te creemos, un resto de día en paz, en victoria y en bendición, Señor. Declaramos, bendito Rey, aleluya, que estamos en bendición, porque estar en Cristo, estar en la palabra, es estar en victoria. Señor, yo te doy muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Entonces será hasta hoy a las 7 de la noche. Quien les habló, su pastor Luis Sánchez, que les dice: Dios les continúe bendiciendo. Nos vemos hoy en la noche con el favor